En el capítulo 8 del libro de Daniel, en particular en el versículo 13, encontramos algo un poco inusual. Dos seres celestiales están teniendo un diálogo, están teniendo una conversación y uno le pregunta al otro, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo durará la visión? ¿Hasta cuándo el santuario será pisoteado? Y la respuesta del otro ser celestial en el versículo 14 es hasta 2300 días o hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Y estudiamos que el cumplimiento de esa profecía o la explicación de esa profecía con detalles ocurre en el siguiente capítulo, en el capítulo 9. Este capítulo está dividido en tres partes. La primera parte del capítulo 9 encontramos a un Daniel estudiando las escrituras. Y aprendimos que nosotros también deberíamos basar nuestro conocimiento, nuestras creencias, nuestros valores y principios, no en lo que la sociedad establece, no en lo que la cultura ha dicho, mucho menos en la familia o inclusive en la religión misma, sino en la palabra de Dios, que en las palabras de Jesús y de San Pedro permanece ¿para cuánto tiempo? Para siempre. Daniel estudió la profecía del profeta Jeremías, que decía que el pueblo de Judá estaría cautivo en Babilonia por ¿cuánto tiempo? Por 70 años. Jeremías capítulo 29, ya habían transcurrido 68 años y nada pasaba. Así que Daniel se siente muy triste. Daniel creía que su pueblo iba a estar en Babilonia o iba a estar en el exilio por más tiempo. Y es cuando encontramos la segunda parte del capítulo 9 y es que Daniel ora. Y a lo largo de este fascinante libro encontramos a un Daniel que oraba. Cuando era joven, Daniel oraba. Cuando su vida corría peligro, Daniel oraba. Cuando tenía que tomar decisiones importantes, Daniel oraba. Y en el capítulo 6 encontramos que la misma devoción de Daniel para abrir su corazón a Dios en oración lo condenó. Lo condenó a una muerte segura y cruel. Sin embargo, Daniel no dejó de orar. Nuevamente en el capítulo 9, Daniel abre su corazón a Dios en oración. Daniel reconoce a Dios como el único ser supremo. Lo reconoce como el Dios grande. También Daniel reconoce su pecaminosidad y la de su pueblo. Daniel reconoce que ellos estaban en cautiverio no porque Dios era caprichoso, sino por su misma rebelión. Y aprendimos que en la mayoría de los casos nosotros sufrimos porque le damos la espalda a Dios y también como consecuencia de los errores que cometemos. Estudiamos también que allí no queda el asunto. El Señor se manifiesta y Daniel esperaba tener una respuesta específica a su oración. Y el Señor no solamente le da esa respuesta, sino también le da algo que Daniel jamás se imaginaría. Y es que así es Dios. El Dios al cual servimos, el Dios de la Escritura, es un Dios que no se conforma con que nosotros estemos bien. Dios quiere que nosotros disfrutemos a plenitud. Dios quiere que nuestra vida sea completa en Él. Así que Dios responde la oración de Daniel, pero también Dios le revela a Daniel parte del futuro, parte de los eventos de los mismos últimos días, asunto que Daniel jamás se imaginaría. La tercera parte del capítulo 9 es cuando el mismo Gabriel viene y le explica la visión a Daniel. La visión del capítulo 8, la visión de los 2300 años. Dice el versículo que Gabriel le dice a Daniel, yo he venido con presteza porque tú eres muy amado. Daniel, por su fidelidad, llegó a ser un hombre muy amado por Dios y por las cortes celestiales. Y ojalá que ocurra lo mismo con nosotros. Ojalá que nuestra devoción, nuestra fidelidad complazca a Dios.
que Dios se sienta contento, que Dios se siente emocionado porque nosotros somos fieles. Y que las mismas palabras que se dijeron con Daniel y que se dijeron con Jesús en ocasión de su bautismo, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento, también se repiten con cada uno de nosotros. Esta es mi hija amada, con la cual yo me deleito. Este es mi Hijo amado, el cual me complace. Yo estoy muy contento con él y con ella. El ángel comienza a explicar entonces la visión y le dice 70 semanas o 490 años, ya lo explicamos, utilizando el principio día por año de Ezequiel capítulo 4 y utilizando también el contexto del año del jubileo en Levítico capítulo 25. 70 semanas o 490 años están destinados, están limitados, están determinados ¿para quién? Para Israel, para Judá. ¿Están determinados o están cortados de dónde? De la profecía de los 2300 años. Porque en el capítulo 9 no hay profecía, recuerden eso. Gabriel viene para explicar la profecía de los 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14. El mismo versículo 27 del capítulo 8 nos dice que Daniel no entendió. Por eso Gabriel viene en el capítulo 9 para explicar esa visión. Así que de esos 2300 años, 490 serían exclusivamente para el pueblo judío. Y entre otras cosas, queridos, estos 490 años, en cierto sentido, sería un llamamiento final para los judíos. Un llamamiento final a retomar la misión, la comisión que Dios les dio para brillar su luz, para brillar la gloria de Dios y para predicar el evangelio a todas las naciones. Y Gabriel le dice, desde la orden para restaurar Jerusalén, y estudiamos que hubo 3 decretos, uno emitido por el rey Ciro en el 538, uno emitido por el rey Darío I en el 519 y un tercero emitido por el rey Artajerjes en el año 457. Este, por ser el último, por ser el más completo, que incluye la restauración de la economía de Jerusalén, la política, el sistema de adoración y de sacrificios y también la reconstrucción del templo, es el que Gabriel tiene en mente para comenzar la profecía. Así que en otoño del año 457 comenzaría esta profecía. Dice Gabriel, desde el año 457, desde la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrán 483 años. Jesús fue bautizado en el año 27. Exactamente 483 años después de la orden para restaurar Jerusalén, tal cual Gabriel lo había dicho. Mesías quiere decir ungido. Y Jesús fue ungido por el Espíritu Santo, ya lo leímos allí en el capítulo 3 del libro de Lucas. Y fue allí entonces cuando Jesús comienza su ministerio en la tierra en el año 27. Este año 27 fue el 15º año del reinado del emperador romano Tiberio César. Dice Gabriel, después del Mesías, después que él comience su ministerio, después que sea ungido, que ya ocurrió en el año 27, a la mitad de la semana será cortado. Y recuerden la palabra hebrea karat, que significa una muerte cruel, una muerte brutal. También significaba la acción del sacrificio. Así que ya Daniel había profetizado, o se le había dicho a Daniel, que el mismo Mesías moriría con una muerte cruel. Y Jesús muere exactamente a la mitad de la semana, es decir, 3 años y medio después que comenzó su ministerio en el año 31. Y a la siguiente mitad de la semana, para completar los últimos 7 años, el pacto sería confirmado con muchos. Y entendemos que en el año 34 Esteban es apedreado, los líderes religiosos abiertamente rechazan a Jesús. Israel entonces pierde el privilegio de ser la nación escogida para predicar el evangelio y para brillar la gloria de Dios. Encontramos que en ese mismo año, por primera vez, el evangelio se expande fuera de las fronteras de Palestina en cumplimiento al capítulo 1, versículo 8 del libro de Hechos. Encontramos que en ese mismo año, en el 34, el apóstol Pablo recibe su conversión y su comisión de predicar el evangelio a los gentiles. Pedro recibe la visión
de no llamar inmundo a los gentiles, como era la tradición judía. Y también encontramos que por primera vez en ese año el Espíritu Santo es derramado sobre los gentiles en la casa de un caballero romano llamado Cornelio, y eso lo encontramos en los capítulos 10 y 11 del libro de Hechos. 490 años, desde el año 457 antes de Cristo hasta el año 34 después de Cristo, determinados para quién, exclusivamente para el pueblo de Israel. Ahora, en el versículo 26 del capítulo 9 encontramos algo también revelado que es parte de esta profecía. Dice, vamos a leer todo: después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, y no por el mismo, ya lo estudiamos. Ahora escuchen estas palabras: y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, su fin vendrá como una inundación, y hasta el fin de la guerra será talada con asolamiento. En otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, ya lo estudiamos. Escuchen esta parte: y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. Aparentemente, después que el Mesías sería cortado o muerto en el año 31, después que terminara los 490 años para Israel, que llegaron a su terminación en el año 34, ocurriría algo llamado la abominación asoladora. Y dice el versículo 26 que el pueblo de un príncipe destruiría la ciudad y el santuario, y esto se le llama la abominación asoladora. La última parte del 27 dice, y sobre el ala del templo uno ejecutará la abominación asoladora hasta que la ruina decretada caiga sobre el desolador. 40 años casi después de este año 34, ocurre este evento. ¿Qué pasó 40 años después? En el año 70, el general romano Tito, hijo del emperador Vespasiano, llega a Jerusalén, tal cual lo dice el versículo 26, el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Tito entonces, hijo del emperador Vespasiano, no solamente sitia Jerusalén, sino que destruye sus murallas. Tito da una orden a sus soldados: maten a todo el mundo y hagan lo que ustedes quieran en esta ciudad, es suya, pero no me toquen el templo. El templo yo lo quiero guardar como una reliquia. Y nos cuentan los historiadores que tanta fue la excitación, tanto fue el derramamiento de sangre de parte de los soldados romanos para con los judíos. Tanta fue la destrucción que un soldado romano, en medio de la sangre, en medio del horror, toma una antorcha y la lanza al templo, y el templo se quema y queda completamente destruido. Eso ocurrió en el año 70. Eso es lo que la Biblia llama la abominación asoladora. ¿Sabían ustedes que Jesús profetizó también este evento? En el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo, Jesús dice: por tanto, cuando veáis establecida en el lugar santo la abominación desoladora, exactamente las mismas palabras que leímos aquí en Daniel 9, de la cual habló ¿quién? El profeta Daniel. El que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Mateo capítulo 24, versículos 15 y 16. Cuando las personas fieles, los que creyeron en Jesús, escucharon que venían las tropas de Tito y se dieron cuenta de ello, los cristianos fieles huyeron. Huyeron. Ni un cristiano fiel murió en la masacre del año 70 en Jerusalén. Pero aquellos que dijeron: no, eso no va a pasar. Nosotros seguimos siendo el pueblo de Dios. Nosotros seguimos siendo los favoritos de Dios, ignorando la profecía de las 70 semanas o de los 490 años. Bueno, estos fueron masacrados y murieron. Jesús también entonces profetizó la destrucción de Jerusalén. Y esta, queridos, es la primera parte entonces de la profecía de los 2300 años. Ahora viene la segunda parte de la profecía de los 2300 años. Y encontramos el cuerno pequeño nuevamente con supremacía, ya lo estudiamos. Por 1260 años el cuerno pequeño trataría de cambiar la ley de Dios,
Trataría de quitar el continuo, es decir, pasaría por encima del sacrificio de Jesús. Trataría de pisotear o pisotearía el santuario, en otras palabras, la intercesión de Cristo en el santuario celestial, el ministerio sacerdotal de Cristo. El cuerno pequeño tendría prerrogativas divinas, es decir, pretendería ser Dios en la tierra, tendría la desfachatez de pretender perdonar pecados. Y el texto bíblico dice, tendría supremacía, tendría autoridad y prosperaría. Y es en ese contexto, queridos, cuando encontramos a estos dos seres celestiales conversando. Y uno le dice al otro, le pregunta, ¿hasta cuándo este cuerno pequeño? ¿Hasta cuándo el santuario va a ser pisoteado? Y la respuesta es entonces, hasta 2300 días, hasta 2300 años, el santuario será purificado. El comienzo de esta profecía nuevamente le da a Gabriel la orden para restaurar y reedificar Jerusalén. Ya lo estudiamos, ya lo aprendimos, el tercer decreto dado por Artajerjes en el año 457. Así que a partir del año 457 se extendería los 2300 años. Y como vemos, no podemos saber cuál es la fecha, por lo menos en esta fase. Sabemos la fecha del comienzo. Pero hay algo más que nos da la clave para entender la fecha del punto final del cumplimiento de los 2300 años. Y es justamente las 70 semanas o los 490 años. En el año 457 a.C. comienza los 2300 años. En el año 34 terminan los 490 años para los judíos, pero todavía no sabemos el final de los 2300 años. Bueno, aunque muchos de nosotros no nos gusta la matemática, si queremos saber el final de los 2300 días, hay que hacer una operación muy sencilla de matemáticas acá. Vamos a repetir rápidamente. Si en el año 457 comienza la profecía de los 2300 años con la orden para restaurar y reedificar Jerusalén, si en el año 34 terminan los 490 años para los judíos, entonces lo que hay que hacer es muy sencillo. A los 2300 años hay que restarle ¿cuánto? 490. A los 2300 años le restamos 490 que estaban determinados para los judíos y entonces el resultado de esa resta son 1810 años. Y entonces si sumamos desde el año 34 1810 años, vamos a entender que la profecía de los 2300 años de Daniel capítulo 8, versículo 14, explicada en el capítulo 9, terminaría ¿en qué año? En el año 1844. Vamos a repetir. En el año 457 comienza o se da el decreto para restaurar y reedificar Jerusalén. Desde allí 490 años estarían especificados o determinados solamente para el pueblo judío. Esto tiene su cumplimiento en el año 34 de nuestra era, ya lo explicamos. 490 años. A los 2300 años le restamos 490 años y vamos a tener la cantidad de 1810. A estos 1810 le sumamos a partir del año 34 y vamos a llegar al año 1844. Es decir, del año 457 antes de Cristo hasta el año 1844 después de Cristo o de nuestra era, encontramos exactamente 2300 años, considerando que no hay año cero. Por lo tanto, el año 1844 es el fin de la profecía de los 2300 años. La pregunta millonaria es, ¿qué pasó en el año 1844? Bueno, el ángel nos da la respuesta. Hasta 2300 tardes y mañanas, hasta 2300 años, el santuario será purificado. Así que ocurriría al final de los 2300 años, ¿qué ocurrió en el año 1844? El santuario fue, ¿qué cosa? Purificado. ¿Cuál santuario?
Ya a estas alturas no existía santuario en la tierra, así que definitivamente fue el santuario, ¿qué cosa? El santuario celestial. ¿Qué significa la purificación? Escúcheme bien, número uno, significa que todas las verdades que el cuerno pequeño pisoteó, echó por tierra, olvidó, inculcó, enseñó a otros a pasar por alto, a olvidar, después del año 1844 serían nuevamente, ¿qué cosa? Predicadas, enseñadas. Nuevamente las personas tendrían la oportunidad de escuchar, leer la Biblia y entender la revelación de Dios a través de la misma y no depender de la tradición de los concilios de la iglesia. Eso entonces es lo que representa la primera parte de la purificación del santuario. El cuerno pequeño ya no pisotearía el santuario, ya no tomaría o cambiaría o eclipsaría el sacerdocio de Cristo por el sacerdocio humano, tal cual lo hizo por 1260 años. Un largo tiempo. Así que después de 1844, las verdades bíblicas puras nuevamente serían restauradas. El segundo significado de la purificación del santuario es que después del año 1844 ocurriría o comenzaría el juicio. Muchos cristianos creen en el Jesús del pasado, el Jesús que murió en la cruz. Algunos otros creen en el Jesús del futuro, el Jesús que vendrá y establecerá su reino. Pero son muy pocos los cristianos que creen en el Jesús del presente. El Jesús que está activo, el Jesús que está ministrando hoy día en el santuario celestial. El Jesús que está tratando de quitar el poder del pecado en la vida de cada uno de nosotros. Así como el sumo sacerdote estaba en la misma presencia de Dios, borrando todos los registros que diariamente quedaban en el santuario, Jesús de la misma manera estaría borrando los pecados de nosotros, los pecados que ya fueron perdonados, los pecados que últimamente fueron perdonados en la cruz. Y así como Levíticos capítulo 16 y 23 nos dicen que en este día de expiación todo el pueblo estaba fuera porque era un día de juicio. Entonces a partir de 1844 comenzaría también el día de la expiación simbólicamente hablando. Un día de juicio. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 30 el apóstol Pablo enseña que la salvación se divide en tres fases o en tres etapas. Pablo habla de la justificación, de la santificación y de la glorificación. La justificación, según San Pablo, toma lugar cuando estamos perdidos, miramos hacia atrás, hacia la cruz del Calvario y en Jesús y en su sangre y su sacrificio encontramos perdón. Perdón de los pecados. Somos justificados, ya no somos condenados. Pero allí no queda la salvación. El apóstol enseña que después viene la santificación, y la santificación es el proceso de toda la vida. Cuando Cristo está ministrando en el santuario celestial, quitándole el poder del pecado en nuestras vidas. Y últimamente viene la glorificación, que es cuando vamos a ser transformados en un abrir y cerrar reojos al ver a nuestro Jesús, a nuestro Señor en las nubes de los cielos. Así que la salvación tiene una implicación del pasado, del presente y del futuro. Y eso justamente es el mensaje del juicio. Nuevamente en el día de la expiación, los pecados de aquellos que habían sido perdonados eran eliminados, eran borrados. Así que en este momento, o a partir del año 1844, Jesús y el anciano de días, que ya lo estudiamos y lo identificamos como Dios el Padre, estarían estudiando los registros, estarían estudiando los libros de aquellos que profesan ser cristianos, de aquellos que dicen que ya fueron a la cruz y ya fueron justificados, para ver si realmente ellos están listos o se están preparando para el encuentro con Él cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores. Para aquellos que no son profesos cristianos,
sino para aquellos que realmente son cristianos verdaderos, es decir, tienen una relación con Jesús, real y personal, genuina. Número 2, hacen su voluntad. Y número 3, son hacedores y no oidores de la palabra. El Señor está tratando de limpiarlos completamente, de eliminar todos los registros. Y cuando venga la acusación de Satanás ante el universo, el Señor Jesús va a tener los registros, los libros en sus manos. Por lo tanto, para los verdaderos cristianos, el juicio son buenas noticias. Pero para los profesos cristianos, ahí se complica el asunto. Algunas personas que dicen o que creen que eso del juicio no tiene base bíblica. Bueno, leamos este texto, Eclesiastés 12, 13 y 14. El fin de todo discurso oído es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, pues esto es el todo del hombre, porque Dios traerá a juicio toda acción, junto con todo lo escondido, sea bueno o sea malo. ¿Qué dice el texto? Dios traerá, ¿qué cosa? A juicio toda acción, buena o mala. Yo puedo engañar, ustedes pueden percibir lo que está solamente ante sus ojos, pero Dios mira qué cosa, el corazón, y toda acción, aunque sea la oculta, el Señor la conoce y Él la va a traer a qué cosa, a juicio. Pablo dice en Romanos capítulo 14, versículo 10, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Pues todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Todos compareceremos ante el tribunal de Dios. Este tribunal de Dios o este juicio tiene 4 fases. La fase número 1 es la que ocurre antes de la venida de Jesús. Este es el juicio que se describe en Daniel capítulo 7, versículos 9 al 15, que Jesús y el anciano de días están examinando los libros. Este es el juicio que se le asocia con la purificación del santuario. Cristo tratando de quitar el poder al pecado. Cristo tratando de reconocer ante el universo quiénes son sus hijos y sus hijas fieles. Cristo tratando de dejar las acusaciones de Satanás a un lado. Este es el juicio que comienza a partir del año 1844. La segunda fase del juicio es el juicio durante la venida de Jesús. Dice Mateo capítulo 25, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y todas las naciones serán reunidas delante de él. Él separará los unos de los otros, como cuando el pastor separa a las ovejas de los cabritos. Dice que el Señor Jesús, cuando venga como Rey de Reyes y Señor de Señores, se sentará en su trono. Ya estudiamos lo que representa sentarse en el trono en la mentalidad antigua, ¿recuerdan? Cuando un rey se sentaba en su trono era símbolo de poder, era símbolo de dominio, era símbolo de autoridad. Así que aquí encontramos a Jesús como un juez. Esta vez ya no viene como niño impotente, viene como el Rey de Reyes, viene como el Señor de Señores y dice que va a separar en ocasión de su segunda venida los cabritos y las ovejas, así como el pastor lo hacía en esos días. Es decir, van a haber solamente 2 grupos. Hay solamente 2 grupos. Si tú piensas que tú no le haces daño a nadie, que tú eres una persona buena, pero al mismo tiempo tú no necesitas de Dios, tú no necesitas de cosas espirituales, no necesitas de Biblia, no necesitas de oración, no necesitas congregarte. Te recuerdo en esta hora, Jesús nos dice que no hay terreno neutral. De hecho, Él mismo dice, el que no es conmigo, contra mí es. El que conmigo no recoge, desparrama. La segunda fase del juicio ocurre entonces cuando Jesús viene y solamente van a haber 2 grupos y Él separa. Y yo quiero estar en el grupo de los de la derecha. Porque si no estoy en el grupo de los de la derecha, voy a estar en el grupo de los de la izquierda. Y el grupo de los de la izquierda son los que van a estar eternamente perdidos. Yo no quiero estar allí. Sigue diciendo el texto bíblico que hay una tercera fase para el juicio y es el juicio que ocurre después de la segunda venida de Jesús. Apocalipsis capítulo 20 nos dice que cuando Jesús venga van a ocurrir varias cosas. Escúcheme bien, rapidito se lo voy a explicar. Los amigos de Jesús, los verdaderos cristianos que hayan muerto,
Dice San Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 4 y en 1 Corintios capítulo 15, van a resucitar. Estos amigos de Jesús van a ser llevados al cielo. ¿Cuándo? Cuando Jesús venga por segunda vez. Los amigos de Jesús, los cristianos verdaderos que estén vivos cuando Jesús venga, se van a unir ¿a quiénes? A los que resucitaron. Y dice San Pablo, y juntos recibiremos al Señor en el aire. Los malos, aquellos que escucharon, pero no hicieron, como Belsasar, aquellos que tuvieron suficiente tiempo, pero no tomaron ninguna decisión, por el contrario, se añadieron a la mayoría, vendiendo sus principios, y adoraron al cuerno pequeño de la bestia. Estas personas cuando estén vivas y Jesús venga, dice San Pablo, estos van a morir con el resplandor de la venida de Jesús. Y va a haber otro grupo de aquellos que fueron como Belsasar y que murieron. Estos no se van a despertar, a levantar cuando Jesús venga. Vamos a ir con Jesús al cielo por 1000 años, dice Apocalipsis capítulo 20. Y es en estos 1000 años en que los justos, aquellos que murieron y resucitaron en Jesús, o aquellos que no probaron la muerte, van a estar juzgando en el cielo. Vamos a leer el pasaje, Apocalipsis capítulo 20. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos, y se les concedió hacer juicio. ¿Quiénes fueron estos que se sentaron en los tronos? Obviamente los justos. Los muertos malos no resucitaron, los vivos malos murieron, así que este grupo está representado solamente por los justos. Y vi las almas de los degollados por causa del testimonio, el mismo texto nos los dice, el testimonio de Jesús, y por la palabra de Dios, ellos no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni tampoco recibieron su marca en sus frentes ni en sus manos. Ellos volvieron a vivir y reinaron con Cristo ¿por cuánto tiempo? Por 1000 años. Aquellos, así como Ananías, Azarías, Misael, así como Daniel, que prefirieron morir antes de traicionar a Dios, que prefirieron morir antes de adorar como la ley terrenal había establecido y no la ley divina. Estas personas van a reinar con Cristo por 1000 años, nos dice el texto, y al mismo tiempo van a ¿qué cosa? Van a juzgar. ¿A quién van a juzgar? Bueno, van a juzgar a los malos. Van a juzgar a todas aquellas personas que no se arrepintieron, que no le dieron su corazón a Jesús. Porque van a haber por lo menos 3 sorpresas en el cielo. Sorpresa número 1, encontrar gente en el cielo que nosotros no esperábamos encontrar. Y para eso es que vamos a juzgar, para eso están los registros. Número 2, no vamos a encontrar gente en el cielo que esperábamos encontrar. Y número 3 va a ser encontrarnos nosotros mismos en el cielo. Así que no solamente vamos a juzgar a los malos, ¿sabías tú también que vamos a juzgar a los ángeles caídos y aún al mismo Satanás? Dice San Pablo en 1 Corintios 6, 1 y 2, ¿o no sabéis que los santos han de qué cosa? Han de juzgar al mundo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar pleitos tan pequeños? ¿No sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Así que durante esas vacaciones milenarias en el cielo, nosotros vamos a estar activos. Es cierto, vamos a disfrutar de las galaxias y de esos viajes y vamos a disfrutar, por supuesto, de la presencia de nuestro Señor y de nuestros seres queridos, pero también vamos a estar ocupados juzgando a Satanás mismo, a sus secuaces, a sus ángeles, y también a cada persona que desafortunadamente cerró su corazón para recibir el mensaje de Dios. La última fase del juicio es después del milenio. Es decir, aún después de la venida de Jesús, todavía el gran conflicto no ha terminado. ¿Qué cosa dije? Aún después de la segunda venida de Jesús, inclusive aún mientras estemos con Él en el cielo, durante los 1000 años, el gran conflicto no ha terminado. Todavía. Recuerden, el tema del gran conflicto es muy común en Daniel. En el mismo primer capítulo, el mismo primer versículo lo encontramos y ya lo estudiamos.
Durante todo el libro de Daniel encontramos la lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás. En nuestra próxima sesión, cuando estudiemos el capítulo 10, es impresionante cómo se describe la escena de la lucha cósmica entre Cristo y Satanás en el capítulo 10. El gran conflicto va a tener su fin después del milenio. Y dice el texto bíblico, y vi también a los muertos grandes y pequeños que estaban de pie delante del trono y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto que es el libro de la vida. Y los muertos fueron, ¿qué cosa? Juzgados a base de las cosas escritas en los libros, tal cual nos lo dice Daniel capítulo 7, registros, libros. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades o el sepulcro entregaron los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. Y el que no fue hallado inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Apocalipsis 20, 12 al 15. Es en este momento, queridos, cuando ocurre la destrucción total. No más pecado, no más pecadores. Aquí se cumple la profecía de Malaquías capítulo 4, versículo 1, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los arrogantes y todos los que hacen maldad serán como paja. Aquel día que vendrá los quemará y no les dejará ni raíz ni rama. ¿Ha dicho quién? Ha dicho Jehová de los ejércitos. No va a haber más memoria de pecados, no más pecados, no más pecadores, todo el universo será purificado. La misma nota armoniosa y de perfección del comienzo en el jardín del Edén, por fin va a regresar. ¿Cuándo? ¿Cuándo termina el conflicto cósmico del bien y el mal de Cristo y Satanás? ¿Cuándo? Después de los 1000 años. Así que encontramos las 4 fases del juicio. La fase antes de la segunda venida de Jesús, esta se llama el juicio investigador. La fase durante la segunda venida de Cristo es la fase o el juicio de separación. Después de la segunda venida de Cristo, de examen, y después de milenio, ejecución final. Este primer juicio o esta primera fase antes de la venida de Jesús, el juicio investigador, comienza después del año 1844. Y según el capítulo 7, este juicio investigador, esta primera fase, es solamente para 2 grupos. Y ya lo mencionamos, solamente para 2 grupos, para los santos, los cristianos verdaderos, los cristianos fieles. Dice capítulo 7, versículo 26, ellos van a heredar el reino. Y también para el cuerno pequeño y para todos aquellos que hagan alianza con el cuerno pequeño. ¿Por qué? Porque el cuerno pequeño profesa ser un poder o un reino cristiano. Así que el juicio investigador, la primera fase del juicio, es solamente para los cristianos verdaderos y para los cristianos falsos. Los cristianos verdaderos van a heredar el reino, pero los cristianos falsos, incluyendo el cuerno pequeño, van a ser destruidos. En el juicio investigador, ¿han leído ustedes el Salmo 1? Noten lo que dice el Salmo 1, 4 y 6. No es así con los malos. Los versículos anteriores habla de los buenos. Y después viene, no es así con los malos, que son como la paja que arrebata el viento. Por eso no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Eterno conoce el camino de los justos, pero la senda de los malos, ¿qué cosa? Perecerá. Definitivamente el autor del Salmo 1 tiene su mente fijada en el juicio investigador. No se mencionan a los malos por ninguna parte en el juicio investigador de Daniel capítulo 7. Se mencionan a los justos. Ahora recuerden, el juicio investigador no es para tomar una sentencia, porque Dios conoce a los suyos, leíamos anteriormente. El Salmo 1 dice, el Eterno conoce el camino de sus justos. El juicio investigador no es para determinar quiénes son los que van a ir al cielo y quiénes no. No. El juicio investigador es para dar el reino a los santos. El Señor está defendiendo a sus hijos ante las acusaciones de Satanás. Y también condenando a los falsos cristianos, a los profesos cristianos y al cuerdo pequeño. Las siguientes fases, el juicio durante la venida de Jesús,
el juicio después de la segunda venida de Jesús y el juicio final de ejecución después del milenio, ahora esto sí incluye a los malos, definitivamente. Tal cual lo dice Eclesiastés 12, 13 y 14. Dios traerá toda cosa oculta. Noten lo que dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 1 al 3. Después de estas cosas oí como la gran voz de una enorme multitud en el cielo que decía, aleluya, la salvación, la gloria, el poder pertenece a nuestro Dios. Porque ¿qué cosa? Sus juicios son verdaderos y justos. Las 4 fases de los juicios de Dios son verdaderos y justos, pues Él ha juzgado a la gran ramera. La gran ramera es un símbolo para el cuerno pequeño también en Apocalipsis, que corrompió la tierra con su inmoralidad y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y por segunda vez dijeron, ¿qué cosa? Aleluya. Noten, solamente 2 poderes al propósito encontramos aquí, los santos y la gran ramera. Queridos, estamos viviendo en tiempos muy solemnes. Ya han pasado varios años después del año 1844. Eso quiere decir que estamos tú y yo viviendo en la misma corte celestial. En el día de la expiación simbólico, en el día de expiación literal, el antiguo Israel estaba afuera, preocupado, haciendo un examen del corazón. Porque el hecho, escúchame bien, el hecho que los pecados sean perdonados no quiere decir que se hayan borrado. ¿Qué cosa dije? El hecho que los pecados sean perdonados no quiere decir que no se consideran más. Y Eliezer, eso suena como algo extraño. Ya lo estudiamos en el simbolismo del sistema de sacrificio. El pecador venía, mataba el corderito, el sacerdote rociaba sangre en el santuario. ¿Cómo se iba el pecador? ¿Cómo se iba? Perdonado. Pero ¿qué ocurría con su pecado? Quedaba un registro adentro. Permítame explicarlo rápidamente con una historia de Jesús. No tenemos tiempo para leerla, pero es una historia bastante interesante en Mateo capítulo 18, versículos 23 al 34. Un hombre le debía muchísimo dinero a un monarca. Y el hombre le dice, dame el chance y yo te lo pagaré todo. Y dice el monarca, que al propósito representa a Jesús, movido a misericordia, le perdonó toda la deuda. ¿Se la perdonó? Es lo que dice el capítulo 18. Y este hombre sale feliz de la vida del palacio. Y cuando sale del palacio se encuentra a un vecino que le debía una pequeñita cantidad de dinero. Dice el texto bíblico que este hombre que apenas había salido de la corte, de la presencia del monarca, del rey, que le había perdonado la grande deuda, comienza a ahorcar a su vecino. Págame lo último que me debes. Dame tiempo y yo te lo voy a pagar. Y dice que lo manda a la cárcel. Y esto llega a oídos ¿de quién? Del rey. Y el mismo rey que poco tiempo atrás le había perdonado toda su deuda, ahora se la reinstala nuevamente. Es decir, la deuda que había sido completamente perdonada y removida, según Mateo 18 en esta enseñanza de Jesús, puede ser completamente reinstalada si nosotros que hemos sido perdonados por Dios nos rehusamos a vivir para Dios. Por eso es que hoy día, queridos, tenemos que hacer un examen del corazón. Nosotros que hemos sido perdonados, que el Señor borre, que el Señor elimine completamente el poder del pecado en nuestras vidas. El día de la expiación marcaba un día de compromiso. Hoy más que nunca tú y yo tenemos que hacer un compromiso de vivir para Dios. Porque el hecho que Jesús haya muerto por nuestros pecados, y es cierto, en la cruz encontramos completa redención, pero si nos negamos a vivir para Él, Jesús no va a poder hacer nada. Al propósito, en el capítulo 18 de Mateo, el contexto nos dice que parte del significado de vivir para Dios es amar a nuestros semejantes y perdonar a nuestros hermanos y hermanas. Si en el año 1844 en el cielo comienza la purificación del santuario, el sacerdocio de Jesús tomaría lugar de una manera más profunda, así como el día de la expiación en el tiempo antiguo. ¿Qué ocurrió en la tierra?
Si algo ocurrió en el santuario celestial, ¿qué ocurrió en la tierra? Fue a partir del año 1844, cuando se comenzó a predicar el mensaje de Apocalipsis capítulo 14. El último mensaje de amor y de amonestación para la raza humana. El último mensaje de amor y de amonestación de parte de Dios para los habitantes de la tierra en este periodo. Estudiamos con anterioridad el método de Dios, ¿recuerdan? ¿Recuerdan el método de Dios? Lo estudiamos en el contexto de Nabucodonosor, de Belsasar. Dios da un mensaje de amor y de amonestación. Número 2, Dios da suficiente tiempo para que el individuo piense y tome una decisión. Y número 3, Dios, ¿qué cosa? Ejecuta. Dios anuncia, Dios da tiempo, Dios ejecuta. Y ahora Dios da su último mensaje de amor y amonestación. Y eso es lo que ocurre en la tierra. Leamos Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 al 11. Vi a otro ángel que volaba en medio del cielo, que tenía el evangelio eterno para predicar a los que habitan en la tierra, toda nación, raza, lengua, tribu y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque ¿qué cosa? Porque la hora de su juicio ha llegado. La hora de su juicio ha llegado. A adorar a aquel que hizo los cielos, la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Y siguió otro ángel, un segundo, diciendo, ha caído Babilonia la grande. Babilonia representa el sistema de las falsas religiones, incluyendo el cuerno pequeño. Ha caído. Todas las naciones han bebido del vino de la furia de su inmoralidad. Y siguió otro ángel, un tercero, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe su marca en la frente o en su mano, él también beberá del vino del furor de Dios que ha sido vertido puro en el cáliz de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del Cordero. Y no tienen descanso ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. Apocalipsis 14, 6 al 11. Noten, el énfasis de estos tres ángeles es adoración, tal cual lo aprendimos ya en los primeros 6 capítulos de Daniel. 3 mensajes angélicos representaban el último mensaje de amor y de amonestación de Dios después del año 1844. El primer ángel entonces dice, la hora de su juicio ha llegado. El segundo ángel anuncia que no perdamos el tiempo en este sistema falso de religión que se le compara con el sistema falso de Babilonia en la antigüedad. Y el tercer ángel habla de la adoración. Estos 3 mensajes se dan antes de la venida de Jesús. Y Elías, ¿y cómo tú sabes eso? Bueno, el capítulo 14 de Apocalipsis nos los dice. Del 6 al 16 encontramos el mensaje de los 3 ángeles. Después encontramos este texto, Apocalipsis 14, 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La Biblia identifica a los santos como los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Y después encontramos que viene el Señor como un segador y comienza la cosecha. Estos son los últimos versículos del capítulo 14 y esta cosecha final representa la segunda venida de Jesús. Así que antes de la cosecha, antes de la venida de Jesús, se da este mensaje de amor y de amonestación a la tierra. Teme a Dios, adora a Dios, porque ya llegó su juicio. No te dejes engañar por el cuerno pequeño, no te dejes engañar por Babilonia, porque es caída. No adores a la bestia, adora a Dios. Estudiamos el paralelismo entre Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8. Todo esto se ha cumplido, queridos. Se ha cumplido a la luz de la historia exactamente como la profecía lo ha indicado. Ya Babilonia, Medo-Persia, Grecia, el Imperio Romano, es historia. Entendimos cómo se dividió el Imperio Romano, el imperio más grande, más fuerte como el hierro. Imposible pensar que caería. Pero Europa Occidental hoy día nos recuerda que el Imperio Romano cayó. Las 10 tribus bárbaras hoy día representan estos países. O estos países representan las 10 tribus bárbaras. El cuerno pequeño reinó de una manera suprema, autoritaria, por 1260 años. Y en capítulo 7 de Daniel, lo que llama el juicio de Dios, en Daniel capítulo 8 se le llama la purificación, porque son uno y el mismo evento.
Y después de esto viene el reino de Dios. Es decir, tú y yo estamos viviendo en las postrimerías de la historia de este mundo. En Apocalipsis 3:11 se nos recuerda que retengamos nuestra corona y que nos mantengamos fieles a Dios y que no dejemos que nadie tome nuestra corona. Ya el cumplimiento de las 70 semanas o el 490 años para Israel ya es historia. Jesús dijo, el reino de Dios se ha acercado cuando comenzó su ministerio en el año 27, ya eso es parte del pasado. Ahora nosotros tenemos que escuchar a estos tres ángeles que dice, temed a Dios, darle honra, la hora de su juicio ha llegado. Estos ángeles amonestan a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es un mensaje mundial, es un mensaje universal. Dios se va a poner a cuenta con todas las personas, con todas las naciones, con todos los reyes de la tierra, así como ocurrió con el rey Belsasar. Así como ocurrió que después de la purificación del santuario, las verdades serían restauradas, así las enseñanzas del mensaje de los tres ángeles justamente predican todas estas verdades olvidadas. Estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Y me hace recordar la experiencia de Noé en el libro de Génesis. Noé, Dios le dio la misión de predicar. Y por 120 años Noé predicaba que vendría un diluvio, que vendría el fin. Nuevamente aquí encontramos el método de Dios, anunciar, anunciar, anunciar. El segundo paso, tiempo. Dios le dio 120 años a esta generación antediluviana. Y todos se burlaban, muchos se burlaban de Noé. Los hombres de ciencia venían, los expertos. Es imposible que llueva porque en estos días no llovía. Y Noé, que era considerado como loco, seguía predicando por la fe. Nos recuerda Hebreos capítulo 11. Hasta que comenzaron a caer agua, lluvia, gota del cielo. Ya Noé y su familia estaban salvos en el arca. Y ahí vino mucha gente tocando, queriendo entrar. Pero Dios no trabaja de esa manera. Ya era tarde. Dios no da chances de esta manera. Ellos tuvieron su chance por 120 años. Este simbolismo se aplica a estos días también, queridos. Dios nos está anunciando que viene un fin. Nos está anunciando que viene una crisis. Ahora nosotros podemos elegir. Ahora nosotros tenemos tiempo para tomar una decisión. No la hagamos cuando sea demasiado tarde. Esta fascinante profecía que muchos han olvidado, aún cristianos, nos recuerda todo el plan de Dios, todos los eventos que ocurrirían en el tiempo antiguo, incluyendo a Jesús. En el año 457 comenzarían 490 años para los judíos. Desde el año 457 habrían 483 años hasta la venida de Jesús. Esto se cumplió en el año 27, cuando Jesús, el Mesías, es bautizado. 3 años y medio después, tal cual lo establecía la profecía, Jesús murió en la cruz en el año 31. 3 años y medio después, Jesús expande la predicación del Evangelio fuera de Palestina en el año 34 y el Evangelio es llegado a los gentiles. En el año 1844 termina esta profecía de los 2300 años, el santuario es purificado, comienzan a restablecerse las verdades bíblicas, comienza el juicio investigador en el cielo y es el tiempo entonces para tomar una decisión. No hace mucho tiempo atrás escuché la historia de Robert Wong. Robert Wong fue preso en China hace ya unas décadas atrás por mantenerse fiel a sus principios. Pasó tanto trabajo, tanta adversidad. Apenas después de 5 años de estar preso se le permitió recibir visitas e intercambiar cartas. Solamente con 100 caracteres en chino podía escribir Robert Wong. En cierta ocasión él escribió una carta muy especial.
Y te explico por qué esta carta era especial. Cada preso tenía un número. No eran llamados por su nombre, porque eran humillados, eran considerados objetos y números. A Robert Wong se le dio el número 64, él era el preso número 64. Y lo especial de esta carta es que él escribe sus 100 caracteres en chino para su familia y firma, no como el preso 64, sino como el preso número 105. Cuando la carta es recibida por su piadosa madre, ella llama a su familia y leen la carta y se dan cuenta que Robert Wong había firmado como el preso 105 y ellos sabían que ese no era su número. Su número era el 64. Y estaban en la incógnita. ¿Qué habrá querido decir Robert? Un familiar sugiere que posiblemente Robert está lanzando un mensaje en código. Y su madre en ese momento se acuerda que el himno en el himnario chino número 105 se titula Dadme la Biblia. Y su madre entiende que Robert lo que le estaba pidiendo era una Biblia. En su siguiente visita, la madre de Robert, allí en la cárcel, le trae un jabón. Y en medio del jabón está un pequeño Nuevo Testamento, que no solamente Robert utilizó para sus devocionales mientras estaba en la cárcel, sino lo utilizó para compartir el Evangelio de Cristo Jesús. Que en esta, la etapa más cumbre y significante del universo, tú y yo podamos pedir como Robert, dame la Biblia. No dame Harry Potter. No dame las novelas. No dame los nightclubs. No dame los placeres del mundo. Dame la Biblia. Dame el mensaje de Jesús revelado en la Biblia. Que ese sea nuestro deseo, que esa sea nuestra oración en estos, los últimos días de la historia de este mundo. Y es mi deseo que al mantenernos firmes y fieles, y como Robert Wong decir, dadme la Biblia, en ese momento que ya no tarda en venir, tú y yo podamos exclamar, este es nuestro Dios, lo hemos esperado y nos salvará. Este es el Eterno a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación.